Hola, mi nombre es Angelis Exalamaco Zuna y a continuación les estaré hablando sobre mi ponencia, ¿sí? En primer lugar, cuando hablo de las estructuras sociales, voy a estar hablando de la forma de Estado social de derecho, ¿sí? Pues de la actualidad. Y a partir de ello vamos a entender que el funcionamiento de este tipo de estados requiere unas cuestiones que se llaman instituciones, ¿sí? Y pues las instituciones las vamos a entender como la iglesia, como la familia, como la universidad, como la escuela, sí, como todo ese tipo de reguladores que hacen posible una sociedad. Es más o menos lo que veíamos el semestre pasado con la lectura de Parsons, ¿sí? De los sistemas. Bueno, esto incluye unas políticas económicas que para nuestro caso tenemos las políticas de neoliberalismo o el capitalismo en su forma máxima. Posteriormente vamos a hablar de la cuestión del desarrollo. Entonces tenemos que entender el desarrollo como un punto que se ha trazado el sistema capitalista para vender ilusiones a las personas en su momento, para hacerles creer que siempre habrá un progreso, ¿sí? Esto es una de las premisas de la modernidad, que es la promesa del eterno progreso. Y posterior a esto voy a hablar de las obligaciones que tienen los estados con el cumplimiento de las garantías de los derechos humanos. En este caso voy a hablar desde el grupo de los DECs, ¿sí? Que es derechos económicos, sociales y culturales. Con esto me refiero a que todo Estado tiene la obligación y la responsabilidad de que todo individuo tenga la capacidad de adquirir cuestiones económicas. Adicional a eso, que tenga el reconocimiento como ciudadano. Y además reconocer que pertenece a ciertas culturas, con ciertas tradiciones, con ciertas creencias, sí, que tenga como un espacio, una aceptación en cuanto a lo cultural. Bueno, cuando en el texto yo hablo de entropía, hago referencia a que todo sistema tiende a ser desordenado, aun cuando tiene su orden como tal. Esto nos lleva a entender cómo las estructuras del poder se han generado en el mundo, ¿sí? Lo que han hecho es destruirse para volverse a construirse en otros sistemas sociales del mundo, ¿sí? Con esto yo hago referencia cuando hablo en mi texto de la movilidad de las estructuras. Ahora bien, en la explicación de las estructuras móviles de usufructo, o sea, de explotación, de unos estados a otros, vamos a entender que solamente el más fuerte y el que tiene mayor capacidad de poder es el que va a prevalecer por encima de los demás, ¿sí? Es ahí cuando yo en mi texto cito a toda esta cuestión del darwinismo social. Es algo similar a lo que pasa con el tema de los campesinos. Entonces, esto me lleva a pensar que el desarrollo que se ha dado a través de las épocas nos hace entender, o bueno, más bien me hace entender y pensar que el desarrollo lo que hace es pasar por encima del individuo, ¿sí? Del principio de dignidad humana. A partir de ello nos damos cuenta que hay sistemas que están compuestos de personas que están sometidas, ¿sí? Que es cuando las personas no tienen como un medio de producción, ¿se me entiende? Un medio de producción entendiéndose como una máquina, un territorio, un terreno, ¿sí? Digamos que el único medio que tienen es su fuerza física. Entonces, esto los lleva a vender su fuerza física para poder subsistir, ¿sí? Para poder vivir bien, digamos. Entonces, teniendo en cuenta que esto es una explotación, porque
Si recordamos la época de la industrialización, pues sí, eran 12 horas laborales, posteriormente pasan a 8, pero aún así siguen siendo muchas horas laborales. Entonces, cuando hablamos del contenido como tal, vamos a entender en principio que las explicaciones de estas instituciones y esas formas de Estado ya dadas manejan ciertas políticas económicas, disculpe, que define de una u otra manera cómo lleva la economía de un país, ¿sí? Así las reglas o las políticas económicas son las que deciden qué individuos pueden entrar a actuar a lo que yo llamo en mi texto círculo mercantil. Un ejemplo de eso es cuando aquí en Colombia se hacen esas licitaciones mineras con grandes empresas de otros sectores para explotar nuestras minas, ¿sí? Las minas que hay aquí pues, en nuestro país. Esto no es de gratis, esto es porque existe una política económica y una licitación, como lo había dicho anteriormente, que le permitió a esas empresas entrar a nuestro territorio a hacer como esa explotación. Y eso obviamente lo define directamente el gobierno. Ahora bien, esto no es alejado de las personas que componen nuestro sistema, porque cuando entran unos individuos, unos actores, otras personas, otras empresas a un territorio, estas definen nuevas estructuras culturales. Bueno, no es que definen nuevas estructuras culturales, más bien es que cambian las prácticas culturales, ¿sí? O sea, cambian el estilo de vida de estas personas porque cuando una empresa se establece en algún lugar, digamos que esto de una u otra manera genera empleo. Para unas personas es para bien, para otras es para la explotación, la mano de obra. Bueno, eso es un tema social que hay que pues pararle bolas, pero bueno, en este caso no va a ser como nuestro punto. Entonces, así la configuración del territorio se convierte en uno de los pasos de las políticas económicas para poder explotar y así sacar la mayor rentabilidad de las producciones dentro de un sistema social establecido. Por otra parte, hablo de los DECs, que son derechos económicos, sociales y culturales. Estos están ligados a que se cumplan las políticas públicas y los derechos económicos de un Estado. Digamos que el Estado debe velar por el bienestar de una persona, ¿sí? Y sobre todo velar por el bienestar común de una sociedad. Pero en este caso, la economía neoliberal vela es por los intereses individuales. Digamos que ahí volvemos a hablar del que tiene más poder, ¿sí? El que tiene sí, más poder. Bueno, esta cuestión de los sistemas están unidos a que el desarrollo que se busca siempre va a tener una promesa o más bien unas visiones a futuro donde se dice que todo va a estar mejor, ¿sí? Que todo va a estar solucionado para varios sectores sociales, lo cual esto se convierte en una total mentira. Y bueno, por último voy a hablar de la desigualdad humana, algo que vulnera la dignidad humana. Entonces, bueno, esto me lleva a pensar que si algún gobernante tuviera en cuenta la dignidad humana como un principio que se debe respetar a todo individuo en cualquier acción que se lleve a cabo, ¿sí? Debería entender entonces que las políticas públicas están encargadas de eso, de que son muy importantes para entender cómo se podría desarrollar una sociedad, perdón, de una mejor manera, ¿sí? Uno de los autores que nos habla mucho de este tema es Amartya Sen.
Entonces la invitación para que lo sigamos leyendo. Bueno, esto fue un poco de lo que escribí en mi ponencia. Antemano quiero agradecerles a todos por el espacio y el tiempo y sobre todo agradecerle al profesor Fabián por todo lo aprendido. Muchas gracias y que tengan unas excelentes vacaciones.